en medio del gran incendio, el humo denso me ahogaba hasta impedirme respirar. Afuera, mi esposo bloqueaba la puerta con fuerza mientras gritaba: «Cuando mueras, los 30 millones del seguro serán suficientes para comprarle a Martina un deportivo». Resultó que 10 años de amor fueron una farsa, todo para engañarme y quedarse con esa enorme suma del seguro de vida. Al abrir los ojos, había regresado al día después de contratar el seguro. Él me trajo un tazón de nido de golondrina con una sonrisa. «Cariño, el clima está muy seco, debes cuidarte». Tomé el tazón y se lo devolví. «Amor, tú trabajas tanto, bébelo tú primero». Por cierto, cambié el beneficiario del seguro a mis padres. Capítulo 1. El humo era como miles de agujas al rojo vivo clavándose en mis pulmones. Estaba atrapada en la villa donde habíamos vivido 10 años de matrimonio, mi piel ardía con el calor intenso, emitiendo un sonido crepitante. «Manuel. Sálvame. Abre la puerta». Golpeaba la puerta ardiente, mis uñas se desprendían por las quemaduras, las palmas de mis manos quedaron en carne viva. Afuera estaba Manuel, el hombre que había amado durante 10 años. Su voz atravesó las llamas, fría como el hielo. «Valeria, acepta tu destino. Estoy harto de actuar durante 10 años. Cuando mueras, los 30 millones del seguro serán perfectos para comprarle a Martina un Ferrari rojo». Martina, esa prima lejana que él mencionaba. Resultó que 10 años de ternura fueron una mentira, todo por el seguro de vida que él mismo había contratado para mí. Mi conciencia se desvaneció en el dolor abrasador, el odio devoró mi alma. «Manuel. Ni muerta te dejaré en paz». Abrí los ojos bruscamente y me incorporé en la cama, respirando agitadamente. El dormitorio familiar, el aroma conocido, sin rastro de humo. Levanté mis manos, blancas e intactas, sin quemaduras. El reloj en la pared marcaba las 9, la luz del sol entraba por el ventanal iluminando la alfombra. Temblando, tomé mi teléfono. La fecha mostraba el día después de contratar el seguro. La puerta se abrió. Manuel entró con un tazón de porcelana blanca. Su rostro mostraba esa sonrisa tierna e invariable de 10 años. «¿Ya despertaste, amor? Como dormiste mal, te preparé nido de golondrina de sangre para que te recuperes». Llevó una cucharada a mis labios. Exactamente igual que en mi vida anterior cuando me daba somníferos. Miré el nido de golondrina y sentí náuseas. Este era el hombre que cada día me convencía de beber nido de golondrina envenenado, para finalmente encerrarme y prender fuego a todo. En mi vida anterior, hasta el momento de morir pensé que era el esposo perfecto. Conteniendo mi odio, forcé una sonrisa débil y tomé el tazón. Bajo su mirada expectante, se lo devolví. «Amor, tú trabajas hasta tarde, estás más cansado, bébelo tú primero». La sonrisa de Manuel se congeló, un destello de pánico cruzó sus ojos. «Soy un hombre, no necesito esto. Lo preparé especialmente para ti, obedece». Su tono era tierno, pero sus manos apretaban el tazón con fuerza. Bajé la mirada y dije pausadamente: «Por cierto, sobre el seguro que contrataste ayer, pregunté y el beneficiario eres tú». El agente dijo que si algo me pasara, los 30 millones serían tuyos. Un brillo de codicia apareció en sus ojos. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos llenos de suspicacia, pero pensé que mis padres me criaron con tanto esfuerzo, si algo me pasara, deberían tener seguridad. Así que llamé y lo cambié. El primer beneficiario ahora son mis padres. Crack. El tazón cayó de las manos de Manuel sobre la alfombra, el nido de golondrina se derramó por el suelo. El color desapareció instantáneamente de su rostro. El pánico de Manuel solo duró unos segundos, inmediatamente fue reemplazado por dolor y agravio. Agarró mis manos con expresión angustiada. «¿Por qué cambiaste el beneficiario, amor? Somos esposos, ¿no confías en mí?» Sus ojos se humedecieron, su voz tembló, como si cambiar el beneficiario fuera un insulto a 10 años de amor. ¡Qué actuación! Si no hubiera renacido con el dolor de las quemaduras, me habría engañado de nuevo, tal vez hasta lo habría cambiado de vuelta. Me reí interiormente, pero suspiré externamente, apretando su mano. «Manuel, ¿qué estás pensando? Tú eres en quien más confío».
Solo que mis padres están mayores y con mala salud, debo pensar en ellos. Si algo me pasara, con ese dinero podrías cuidarlos mejor, ¿no es así? Además, sin importar quién sea el beneficiario, el dinero es de la familia. No vas a competir con mis padres, ¿verdad? Estas palabras fueron perfectas, mostraban piedad filial y a la vez lo tranquilizaban. Manuel me miró fijamente a los ojos, como evaluando si era verdad. Después de un momento, su mandíbula tensa se relajó. Reprimió su furia y sus dudas, forzando una sonrisa más fea que el llanto. Tienes razón, amor. Estoy pensando demasiado. Me abrazó, apoyando su barbilla en mi cabeza. Es culpa mía por preocuparme tanto por ti que me vuelvo sensible. El fin de semana te llevaré a un lugar especial, solo nosotros dos, para compensarte bien. Las mismas palabras exactas que en mi vida anterior. Me reí fríamente por dentro, pero mostré sorpresa, ¿de verdad? ¿A dónde? ¿Recuerdas la villa que compré en las afueras cuando nos casamos? Iremos allí el fin de semana a pasar tiempo juntos, revivir nuestro romance. Añadió, allí el paisaje es hermoso, el aire puro, y lo más importante, la señal no es muy buena, podemos relajarnos completamente sin interrupciones. ¿Señal mala? ¿Aislados del mundo? En mi vida anterior así me engañó para llevarme a esa villa cuidadosamente renovada, donde las tuberías de gas habían sido saboteadas. Solo tenía que encender la estufa para cocinar y ocurriría una explosión accidental. Y él se libraría perfectamente con la excusa de no pude contactarte por la mala señal. Apoyada en su abrazo, solo sentía un frío penetrante hasta los huesos. Levanté la cabeza, mi voz melosa, perfecto, haré lo que tú digas. Mirando el arco de satisfacción en sus labios, mis ojos entornados se volvieron gélidos. Capítulo 2. En cuanto se fue, llamé de inmediato por teléfono. La primera llamada fue a la agencia de detectives de un compañero de clase. Necesito que vigiles a Manuel. Este fin de semana me llevará a la villa número 3 de Bahía Garceta Blanca, en las afueras. Fotografía cualquier comportamiento sospechoso, cuanto más detallado, mejor. La segunda llamada fue a la compañía de gas. Disfrazando mi voz, dije, reporte anónimo de reparación. Hay olor a gas en la villa número 3 de Bahía Garceta Blanca, en las afueras. Sospechamos problemas en las tuberías, podría explotar. Envíen a alguien de inmediato. Manuel, en esta vida me toca a mí tender la trampa. Tu escenario, yo lo inauguro. El viernes por la tarde, mientras Manuel planeaba entusiasmado nuestro fin de semana romántico, sonó el teléfono del condominio. Señor Manuel, la compañía de gas inspeccionó su villa en Bahía Garceta Blanca número 3 y descubrió que las tuberías están severamente deterioradas, con múltiples fugas. Recomendamos reemplazo inmediato, de lo contrario, podría ocurrir una explosión. El rostro de Manuel cambió al instante, las venas de su mano se marcaron mientras apretaba el teléfono, casi rompiéndolo. Pero frente a mí, fingió un alivio tranquilizador. ¡Qué suerte! Menos mal que lo descubrieron a tiempo, si no habría sido peligroso. Cariño, eres mi amuleto de la suerte, me has salvado otra vez. Me abrazó con fuerza, pero los músculos de su espalda estaban tensos como piedra. Sabía que este fracaso lo había vuelto aún más cauteloso y desconfiado conmigo. Se volvió más cuidadoso, ya no dejaba escapar pistas fácilmente, solo se mostraba más atento conmigo. Los nidos de golondrina pasaron de 1 a 3 tazones diarios. Pero yo sabía que no se rendiría. Esos 30 millones del seguro eran el boleto hacia la vida feliz para él y esa mujer. Días después, el apartamento de enfrente comenzó una remodelación, el ruido era insoportable. Le pregunté casualmente a Manuel, quien restó importancia. ¿Son nuevos vecinos? La empresa de remodelación no es muy profesional. Aguanta unos días y listo. No pregunté más. Hasta que un sábado por la tarde sonó el timbre. Manuel abrió la puerta y allí estaba una mujer joven vestida a la moda, de la mano de un niño de unos 3 años. Hermano Manuel, qué casualidad, no imaginé que seríamos vecinos. La mujer sonreía radiante, pero su mirada era desafiante, pasando por encima de Manuel para mirarme. Era Martina, la mujer por la que Manuel estaba dispuesto a asesinar a su esposa para estar con ella.
El rostro de Manuel mostró un destello de pánico, explicando de lado: cariño, ella es Martina, mi prima lejana. No sabía que se mudaría aquí. Lo observé con frialdad ejecutar su torpe actuación. Mi mirada cayó sobre el niño que se escondía detrás de Martina. El parecido del pequeño con Manuel era innegable. Mi corazón se sintió estrujado por una mano invisible, el dolor me cortaba la respiración. En mi vida anterior, hasta mi muerte nunca supe que no solo ya estaban juntos, sino que hasta tenían un hijo. Y yo, tontamente sumida en sus mentiras de amor, me había culpado durante 5 años por no poder tener hijos. Así que es tu prima, adelante, pasen. Reprimí la tormenta interior, mostrando en mi rostro una sonrisa cálida y apropiada, tomando la mano de Martina. Manuel también, cuando viene familia debería avisar con anticipación para que yo pueda prepararme. Martina se sorprendió por mi calidez, luego comenzó a inspeccionar la casa, sus palabras llenas de provocación. La casa de cuñada es realmente grande, y también decorada. No como yo, que solo pude comprar el apartamento pequeño de enfrente. Mi hijo y yo estamos un poco apretados. Hermano Manuel, ¿recuerdas que mi platillo favorito es tu cerdo estofado en salsa roja? ¿Cuándo me lo prepararás? Manuel fingía inocencia a un lado, diciendo que desde pequeña Martina siempre le gustaba seguirlo. Yo observaba fríamente, ya con un nuevo plan en mente. Después de que se fueron, vi a Manuel frotarse las sienes con cansancio. Deliberadamente comenté: cariño, el hijo de Martina se parece un poco a ti. Si no supiera, pensaría que es tuyo. El cuerpo de Manuel se tensó bruscamente, su mano dejó de frotarse las sienes. Probablemente no esperaba que fuera tan directa con mi observación. Un plan aún más malicioso se formó en su mente. Y yo también tenía el mío. Desde que accidentalmente mencioné que el niño se parecía a él, Manuel me miraba con ojos aún más sombríos. Seguramente se preguntaba cuánto sabía en realidad. Comencé a prepararme discretamente. Tenía un hijo de 5 años llamado Pablo, mi único vínculo en mi vida anterior. Esa noche, después de ayudar a Pablo con su higiene, olvidé deliberadamente su cepillo de dientes pequeño en el lavabo del baño principal. En un lugar muy visible, algo natural para una madre distraída, que no levantaría sospechas. Después de hacer esto, como siempre besé la frente de Manuel y le di las buenas noches. A la mañana siguiente temprano, llegó la llamada del detective privado. Señora Valeria, anoche capturamos a Manuel entrando al baño principal mientras usted dormía, tomando un cepillo de dientes infantil azul. Al escuchar esta noticia, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Había mordido el anzuelo. Conocía demasiado bien a Manuel, desconfiado y egoísta, jamás permitiría que sus intereses se vieran perjudicados. Mi comentario casual había sembrado una semilla venenosa que germinaba en su mente. Robó el cepillo de Pablo con un objetivo obvio: hacer una prueba de paternidad. Un plan más siniestro que el asesinato se formaba en su cabeza. Con un informe falso de no paternidad, podría acusarme de infidelidad, dejarme en la ruina y sin nada en el divorcio. Entonces, yo sería expulsada de casa, mis padres se enfermarían por mi escándalo. Él provocaría un accidente para hacerme desaparecer y, como víctima, cobraría los 30 millones del seguro para vivir feliz con esa mujer. Matar 2 pájaros de un tiro. Lástima, en esta vida ya no tendrá esa oportunidad. Colgué el teléfono y le envié un mensaje a Manuel: sé lo que pretendes hacer. Mensaje enviado. Podía imaginar su sorpresa y furia al leerlo. Sin esperar respuesta, envié un segundo mensaje: mañana a las 8 de la noche, fábrica abandonada al oeste de la ciudad. Trae lo que quieres. Hablemos. La noche era oscura, el viento nocturno traía el frío de las afueras. La fábrica abandonada al oeste de la ciudad se alzaba como una bestia silenciosa entre la maleza, emanando un aire peligroso. Capítulo 3. Llegué media hora antes de la hora acordada y me quedé de pie frente a una ventana rota en el segundo piso, observando el camino de tierra abajo. El viento nocturno agitaba mi cabello, pero mi mirada permanecía fría como el hielo, sin rastro de temor. Al poco tiempo, un haz de luces cegadoras rasgó la oscuridad. El Range Rover de Manuel se detuvo abajo levantando polvo. Al bajar del auto,
Sostenía con fuerza un sobre de papel manila, con una expresión de satisfacción maliciosa apenas disimulada en el rostro. Levantó la vista y al ver mi silueta, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras subía las escaleras que crujían bajo sus pasos. Valeria, ¿de verdad te atreviste a venir sola? Arrojó el sobre frente a mí como si fuera basura. Aquí está lo que pediste. No me moví, solo lo miré con frialdad. Él se agachó y rasgó el sobre con violencia, sacando el informe de paternidad falsificado y tirándolo a mis pies. La conclusión estaba escrita en negritas. Según el análisis, se descarta relación de parentesco biológico. ¿Lo ves, Valeria? Se acercó amenazante, su voz rebosante de venganza. Me pusiste los cuernos durante 5 años. ¿Y pretendes quedarte con mi patrimonio? Ni lo sueñes. Ahora firmas este acuerdo de divorcio y te vas sin nada, o envío este informe a tus padres y a tu empresa. Que todos sepan qué clase de mujer eres. Lo miré con su rostro distorsionado por la excitación y solo sentí repugnancia. Sin mirar el informe, lo observé con calma, como se mira a un bufón. Manuel, ¿no te cansas de actuar después de 10 años? Se quedó paralizado, como si no esperara tanta tranquilidad de mi parte. Saqué una grabadora negra del bolsillo de mi abrigo y presioné suavemente el botón de reproducción. Tranquilo, ya está todo arreglado con el incendio. Parecerá un accidente, la policía no te relacionará con nada. Se escuchó una voz masculina ronca y desconocida. Luego siguió la voz siniestra de Manuel, buen trabajo. Cuando esté hecho, te pagaré el resto, hasta el último centavo. La grabación continuó, ahora con una conversación entre él y Martina en la habitación contigua. Martina preguntaba con voz melosa, Manuel, ¿ese veneno de acción lenta realmente funciona? ¿Por qué esa mujer todavía no ha caído? La voz de Manuel sonaba impaciente, no te apures, ya falta poco. Cuando muera y cobre el seguro de 3 millones, me caso contigo de inmediato. Te compraré todo lo que quieras. Cada palabra caía como un martillazo sobre el corazón de Manuel. Su rostro se puso lívido al instante, el sudor frío brotó de su frente. Tú, me tendiste una trampa. Finalmente reaccionó, rugiendo como una bestia, y se abalanzó sobre mí como un toro enloquecido intentando arrebatarme la grabadora. Yo estaba preparada y me aparté ágilmente. Justo cuando perdió el equilibrio por la inercia, el estridente sonido de sirenas policiales surgió desde afuera de la fábrica, acercándose cada vez más. Innumerables haces de linternas iluminaron su rostro contorsionado por la desesperación. ¡Policía! ¡No se mueva! ¡Manos arriba! Manuel se quedó congelado, sus ojos llenos de desesperación e incredulidad. Había perdido completamente, sin posibilidad de redención. En la sala del tribunal municipal, la atmósfera era tensa. Me senté en la bancada de la parte demandante, observando sin expresión a las 2 personas en el banquillo de los acusados. Manuel estaba demacrado, y el rostro de Martina estaba pálido como el papel. En solo unos días, parecían haber sido drenados de toda su energía, luciendo mucho más viejos, sin rastro de su antigua arrogancia. El abogado de Manuel seguía intentando argumentar que todo había sido un malentendido entre esposos, que yo había alterado las grabaciones. Solté una risa fría e indiqué a mi abogado que presentara las pruebas. Su señoría, este es el análisis del nido de golondrina, que contiene veneno de acción lenta. El consumo prolongado causa falla orgánica. Luego vino la segunda evidencia. Este es el informe de la compañía de gas con fotografías. La tubería de gas de la casa de campo fue saboteada intencionalmente, podría explotar con solo encender una chispa. Finalmente, mi abogado reprodujo la grabadora negra. Cuando los altavoces transmitieron la conversación de Manuel y Martina planeando envenenarme, provocaron explosión y estafar los 3 millones del seguro, toda la sala estalló. Martina enloqueció en el acto, gritando y saltando de su silla, señalando a Manuel. No fui yo. Él me obligó. Fue él quien quería matar a su esposa por dinero, no tiene nada que ver conmigo. Manuel se derrumbó completamente ante las evidencias. Mirando a Martina que me suplicaba llorando mientras yo la ignoraba, luego viendo mi rostro helado, supo que estaba acabado. En su desesperación,
se levantó de repente y le gritó al juez. Sí. Quise matarla. Pero Martina también es cómplice. Ese niño es nuestro. Teníamos todo planeado. Cuando Valeria muriera, cobraríamos el dinero y huiríamos con el niño para vivir nuestra vida perfecta. Como un loco, confesó todas sus miserias, decidido a arrastrar a Martina con él a la perdición. La sala quedó en silencio, solo se oían sus gritos y el llanto de Martina. El veredicto fue emitido, sin sorpresas. Manuel fue condenado por intento de homicidio premeditado, fraude de seguros y conspiración para incendio provocado. Con penas acumuladas, recibió cadena perpetua, sin posibilidad de salir jamás. Martina, como cómplice, fue sentenciada a 20 años. Cuando cayó el martillo del juez, solté un largo suspiro de alivio. La venganza de mi vida pasada, el plan de esta vida, finalmente habían dado frutos hoy. Aunque sangriento, fue verdaderamente satisfactorio. Los malvados tienen su merecido. Cuando la policía se llevaba a Manuel, me miró fijamente, sus ojos llenos de arrepentimiento, resentimiento y rencor. Sostuve su mirada, alcé ligeramente las comisuras de mis labios y articulé sin voz 2 palabras. Te lo mereces. Capítulo 4. Pocos días después de que Manuel entrara en prisión, mi suegra María se presentó en mi puerta hecha una furia. Ese día estaba en la oficina con mi abogado, tratando asuntos relacionados con la división de bienes, cuando ella irrumpió directamente en mi despacho, se dejó caer al suelo y comenzó a llorar a gritos golpeándose los muslos. Dios mío. ¿Cómo es posible que haya criado a una nuera tan desagradecida? Sus alaridos atrajeron a todos los compañeros del piso. 10 años de matrimonio y así lo mandas a la cárcel. Es tu marido, el padre de tu hijo. Mujer sin corazón. Nuestra familia tuvo la peor suerte al haberte aceptado. La observé con frialdad mientras actuaba su teatro en el suelo, sin sentir absolutamente nada. En mi vida anterior, después de mi muerte, ella fue la primera en colaborar con Manuel para apropiarse de todos los bienes que mis padres me habían dejado, bajo el pretexto de ayudar a cuidarlos, convirtiéndose sin remordimientos en una señora adinerada. Al ver que no reaccionaba, giró los ojos, se levantó del suelo y comenzó a señalarme con el dedo mientras me insultaba. Valeria, no me importa. Manuel está preso y yo no tengo quien me mantenga. La mitad de los bienes familiares son de mi hijo, lo que significa que también son míos. Tienes que darme mi parte para mi vejez. Si no, vendré todos los días a hacer escándalo en tu empresa hasta que no puedas mostrar la cara. Finalmente mostró su verdadera cara codiciosa. Los compañeros que nos rodeaban, sin conocer la verdad, comenzaron a murmurar sobre mí. ¿Ya terminaste tu espectáculo? Hablé, mi voz no era alta, pero todos pudieron escucharme. No discutí con ella. Simplemente llamé a seguridad y luego contacté a un periodista conocido. Cuando llegó el periodista, María montó un escándalo aún mayor, llorando frente a las cámaras sobre mis supuestos crímenes. Cuando terminó su actuación, saqué mi teléfono y lo conecté al proyector de la oficina. Ya que mi suegra quiere que todos juzguen, veamos la verdad. Presioné el botón de reproducción y comenzó a sonar aquella grabación crucial del juicio. Cuando ella muera, los 30 millones serán nuestros y me casaré contigo de inmediato. La voz siniestra de Manuel contrastaba dramáticamente con los lamentos actuales de María. La oficina quedó en completo silencio. Todos miraron con asombro a María, que seguía revolcándose en el suelo, con ojos llenos de desprecio. Esto es falso. Ella está incriminando a mi hijo. María seguía obstinada. Solté una risa fría y repartí copias de la sentencia judicial al periodista y a mis compañeros. En blanco y negro, con el sello del tribunal. ¿Crees que el juzgado conspiró conmigo para incriminar a tu hijo? Con las pruebas sobre la mesa, el rostro de María se puso rojo como un hígado. Bajo las miradas de desdén de todos y las preguntas insistentes del periodista, no pudo quedarse más y fue escoltada fuera por seguridad. Desde entonces, nunca más se atrevió a buscarme. Resuelto el problema de mi suegra, comencé a manejar la última conexión con Manuel, la división de bienes. Contraté al mejor equipo de abogados para liquidar todos los activos a su nombre y los adquiridos durante nuestro matrimonio. Debido a las graves faltas de Manuel,
el tribunal finalmente me adjudicó todos los bienes matrimoniales, incluyendo las acciones de la empresa que me había prometido, además de sus propiedades y vehículos. El día que recibí la sentencia, el clima era particularmente hermoso, con cielo azul y nubes blancas. Lo primero que hice fue contactar a una inmobiliaria para vender aquella mansión a un 10% por debajo del precio de mercado. Cuando el agente trajo a posibles compradores, estuve por última vez en lo que había sido mi hogar. Allí estaban mis 10 años de hermosos sueños, pero también mi muerte más desesperada y mi renacimiento. Ahora, este lugar ya no tenía nada que ver conmigo. Contraté a una empresa de mudanzas para empacar y vender todas las cosas que Manuel me había regalado, bolsos de marca, joyas, todo. No dejé nada. Una amiga me aconsejó que esas cosas valían mucho dinero y que debería conservarlas. Solo negué con la cabeza. No quería nada comprado con dinero sucio que contaminara mi nueva vida. Después de deshacerme de todas las pertenencias antiguas, usé el dinero recuperado para comprar al contado un amplio apartamento en el mejor complejo del centro de la ciudad. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto, luminoso, diáfano, lleno del aroma de la luz solar por todas partes. El día que me mudé con mi hijo Pablo, él corrió emocionado por la sala, su risa llenando toda la casa. Me quedé frente al ventanal, contemplando la ciudad y el río a mis pies. El atardecer a lo lejos teñía el cielo de un cálido color naranja rojizo. Exhalé suavemente, sintiendo que las nubes oscuras que habían pesado en mi corazón durante 10 años finalmente se disipaban. Lo pasado, pasado está. Desde hoy, este es el verdadero hogar mío y de mi hijo. Un hogar con sol, con risas, con esperanza. Un hogar de verdad. Después de mudarme al nuevo apartamento, la vida se estabilizó gradualmente. Cada día llevaba a mi hijo al mejor jardín de infancia internacional, y luego me ocupaba de preparar mi nuevo emprendimiento. Los días transcurrían ocupados pero satisfactorios, sin tiempo para pensar en personas o asuntos molestos. Un día, al recoger un paquete, encontré una carta extraña en el buzón. No tenía nombre del remitente, pero la dirección me hizo estremecer. Primera prisión. Era de Manuel. Inicialmente pensé en tirarla directamente, pero por alguna razón inexplicable la abrí. En el papel estaba su caligrafía familiar, aunque ya no tenía el vigor de antes, solo trazos descuidados y melancólicos. En la carta no me insultaba ni se defendía, solo palabras de arrepentimiento, escritas como si estuviera verdaderamente apenado. Valeria, cuando no puedo dormir por las noches, siempre deseo poder empezar de nuevo. Recuerdo la primera vez que te vi en la biblioteca universitaria, con ese vestido blanco. Y en la boda, cuando te puse el anillo y hice mis votos. Todo es mi culpa por haber sido tan tonto, por haberme dejado cegar, por haber sido engañado por esa maldita Martina y cometer esos actos inhumanos. Valeria, ¿acaso 10 años de sentimientos fueron falsos? Realmente te amé, solo que después tomé el camino equivocado, me dejé llevar por la codicia. Escribió extensamente sobre nuestros momentos dulces del pasado, presentándose como una víctima que cometió un error momentáneo del cual se arrepentía profundamente, culpando a Martina y a la codicia humana por todo. Al final de la carta, mencionó a nuestro hijo Pablo. Te lo ruego, por el bien de Pablo, perdóname esta vez. Cuando salga, me reformaré completamente y trabajaré como un esclavo para compensarlos a ti y al niño. ¿Podrías traer a Pablo a visitarme? Seguramente me extraña. Leyendo estas palabras hipócritas, solo sentí ironía y burla. Incluso ahora, todavía intentaba atarme usando los sentimientos que él mismo destruyó y a un niño inocente, poniendo a prueba mi voluntad. Verdaderamente, la naturaleza no cambia. Capítulo 5. Pablo, de 5 años, salió corriendo de su habitación y se aferró a mis piernas. Levantó la mirada y preguntó con curiosidad, «Mamá, ¿quién te ha escrito?» Miré los ojos cristalinos de mi hijo y sonreí con ternura. Luego, delante de él, rompí en pedazos aquella carta llena de mentiras junto con el sobre y la arrojé a la basura. Le escribió a un señor que hizo algo malo y ahora está pagando las consecuencias, le dije mientras me agachaba, mirándolo con seriedad. Pablo, tienes que recordar que cuando uno hace algo malo, debe asumir las consecuencias. No debemos mirar atrás a las cosas tristes, sino seguir siempre adelante, ¿entiendes?
Mi hijo asintió con la cabeza, aunque no comprendía del todo. Extendió sus manitas, me rodeó el cuello con sus brazos y me dio un beso en la mejilla. Mamá, te quiero. Lo abracé fuerte, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, mientras mi corazón se llenaba de claridad y paz. Manuel, tu actuación ha terminado. Y mi vida apenas comienza. Un año después. Con el dinero que recuperé, junto con varios abogados que compartían mi visión, fundé Luz Cálida, una fundación de asistencia jurídica para mujeres. Nos dedicamos a ayudar gratuitamente, tanto legal como psicológicamente, a aquellas mujeres maltratadas, engañadas o que sufren injusticias en su matrimonio, pero que carecen de recursos para defenderse. Mi historia, tras omitir los datos personales, fue publicada por los medios como el primer caso exitoso de la fundación, inspirando a muchas mujeres atrapadas en situaciones difíciles a dar un paso adelante con valentía y protegerse mediante la ley. Mi carrera profesional iba viento en popa y mi vida se llenaba de luz y esperanza. Una tarde soleada de fin de semana, llevé a Pablo al parque junto al río para volar cometas. Al ver a mi hijo corriendo por el césped, su risa resonando como cascabeles bajo el sol, no pude evitar sonreír de corazón. Señora Valeria. Escuché una voz cálida y algo familiar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre alto vestido con ropa deportiva blanca. Era el abogado que me había ayudado en el juicio. Ya no tenía aquella seriedad e intensidad del tribunal. En su rostro había una sonrisa amable y en su mano sostenía el hilo de una cometa. A lo lejos, una niña con coletas le saludaba con la mano. ¡Qué casualidad! Usted también ha traído a su hija, dije sonriendo. Sí, es raro tener tiempo libre el fin de semana, así que la traje a correr un poco. Me miró a mí y a mi hijo, con genuina alegría en los ojos. Me da mucha felicidad verla también ahora. Todo eso quedó atrás, respondí con una sonrisa tranquila, levantando la mirada al cielo. Y aún tengo que agradecerle su ayuda. Solo hice lo que debía hacer. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Eres más fuerte y valiente de lo que imaginé. Una ráfaga de viento sopló y los hilos de las cometas de los niños se enredaron. Los pequeños corrieron hacia nosotros riendo, y nosotros nos miramos sonriendo mientras desenredábamos pacientemente los hilos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre nosotros, cálido y reconfortante. Levanté la vista hacia el cielo azul y las cometas volando alto, sintiendo una paz y amplitud sin precedentes en mi corazón. Las pesadillas del pasado se habían alejado, dejando una versión más fuerte de mí misma y la esperanza en el futuro. Una nueva historia apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad.
Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla?
Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado,
pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta.
cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti.
Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul,
el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.